Muy bien, continuamos en esta segunda parte donde le dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. De modo que aquí tenemos en esta iglesia de Tiatira que había muchas personas que amaban a Dios y servían a su grey. Bueno, esta es la figura de una iglesia real que está luchando, que está pujando, ¿verdad? Porque la obra de Dios avance a pesar de esta mala semilla que se infiltra en personas que llegan a la iglesia y que los líderes esperan que la palabra de Dios los lleve al arrepentimiento y que se conviertan, y que aquellos que son híbridos se santifiquen para que sean fruto de la buena semilla. Entonces, aquí tenemos en esta iglesia de Tiatira que había muchas personas que amaban a Dios y servían a su grey. Tenían fe en su palabra y perseveraban por amor a Cristo. Enseñaban, alentaban, edificaban a muchos, nutriéndose de la simiente que es Cristo, y mantenían su obra. Y al ir santificándose otros creyentes, la iglesia iba creciendo en fruto para Dios. Bueno, esta es la realidad, como se viven las iglesias. No todos los que se congregan llevan fruto. Aunque hayan nacido de nuevo, aunque sean hijos de Dios, que su nombre esté escrito en el libro de la vida, pero están atrapados en la visión de la doctrina del mundo y no producen fruto y hacen infructuosa la palabra. Pero el riesgo está en aquellos que ni siquiera son buena semilla, que son cizaña. Entonces, la obra de los que administran y ministran la palabra es santificar a los que se congregan, llevarlos a todos a un nuevo nacimiento, hacer que ellos cautiven la visión santa y bendecida y fructificante que viene de la semilla que Dios sembró en nuestros corazones, la cual es Cristo. De manera que tus obras postreras son más que las primeras. Las obras o las labores de la iglesia eran mucho más que cuando fue escrita esta carta. Esta es la pujanza de los creyentes piadosos en una iglesia que quiere cumplir la gran comisión dada por el Señor, a los que Él está hablando. ¿Y cuál es la gran comisión? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Los creyentes que sirven a Dios son los que cumplen esta comisión. Pero además dice, hagan discípulos en todas las naciones y enséñenles que guarden las cosas que yo les he mandado. Bueno, esta es la gran comisión que tienen el cargo de cumplir aquellos que quieren servir a Dios y que quieren ver el fruto de Cristo en las personas. Sin embargo, cuando los días son difíciles, debemos invertir nuestro tiempo con sabiduría y fidelidad. No debemos sentirnos satisfechos cuando los creyentes de nuestra iglesia solo se regocijan en la salvación de sus miembros o disfrutan de la adoración y la alabanza congregacional. Bueno, esto es un falso fervor.
Hay mucha emotividad de los sentimientos, pero muy poca profundidad de una vida de servicio. Bueno, esto es la labor de aquellos que aceptan la gran comisión. Santificar a la iglesia. Santificar no significa hacerlos perfectos, no. La palabra santificación en la Biblia quiere decir apartarse del pecado, del mundo, de la falsa doctrina y caminar en una forma estrecha con Dios. Ser más de Dios y menos del pecado y del mundo, poniendo una distancia que no puede hacer sombra a el fruto que viene de Dios. Eso es santificar. Y la obra en la iglesia de esto se trata. Ninguna persona puede ser santificada si no es nacida de nuevo. Los creyentes a los que mencionamos en forma descriptiva como semillas híbridas, ellos adolecen de la santificación, porque están muy cercanos al pecado del mundo, a las prácticas de perdición, de corrupción, y están lejos de Dios, separados de Dios. Bueno, la santificación puede obrar en ellos, hacer que se vayan acercando más en comunión, en compañerismo, amando las cosas que son santas, que producen alabanza y adoración, pero poniendo distancia de por medio. Mientras que aquellos que no son nacidos de nuevo, pero quieren estar allí solo con una apariencia de piedad, no hay esperanza de ellos que se santifiquen si no nacen de nuevo. Así enseñó el Señor Jesucristo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, como la cizaña, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Como las buenas obras que el Señor menciona. Ahora, volviendo a este versículo en el que estamos ubicados, que es el Apocalipsis 2:19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. De modo que en este versículo tenemos lo que es el fruto del Espíritu Santo en una iglesia en la cual había muchas personas que luchaban con las armas del Espíritu Santo por mantenerse firmes y amaban a Dios y le servían. Bueno, el Señor Jesucristo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todo lo aprobado, lo resaltante, lo que Dios está aceptando aquí es fruto de esta santificación, es decir, de esta comunión y compañerismo con Dios. Y Él dice cuál es el instrumento para santificar, y el instrumento que usa el líder en una iglesia y los colaboradores con él, el principal instrumento es la palabra de Dios. Predicar, enseñar. La Biblia dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en el camino de justicia. Y aquí dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En un sentido, vivir en la palabra de Dios es vivir en la verdad. Y el instrumento que
se usa es la palabra, la doctrina, los principios, enseñando, instruyendo, corrigiendo, dando convicción de pecado. Es la obra de santificación, porque sin santificación no puede haber fruto. Es otra vez la figura de la semilla híbrida. Nace frondosa, pero no da fruto. La responsabilidad del líder de la iglesia y de sus colaboradores, que a la vez marcaban el liderazgo visible de la iglesia, era predicar y enseñar la sana doctrina de Cristo. La sana doctrina. La sana doctrina es lo que venimos señalando, que no hay esa relación o contacto con la cizaña, con la doctrina del mundo. Entonces, cualquier cosa que contamine, la palabra es la única que puede santificar a los creyentes. Esta es el gran ministerio que Dios entregó a los líderes y a los que edifican en la iglesia. Usar la palabra para santificar a los creyentes y para que lleven fruto en sus vidas. En Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora lo llama la luz verdadera. Estuvimos refiriéndonos a Cristo como la semilla que vino de arriba. Ahora estamos refiriéndonos en otro aspecto como la luz verdadera. No falsas luces que encandilan y ciegan y te llevan al desfiladero. No, es una luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Él vino del cielo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz de la verdad, la luz del fruto verdadero, la luz que refleja la gloria de Dios en el fruto de una vida, quien quiera que sea. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la verdad, la luz de la santidad, la luz que puede discernir el fruto verdadero que es del amor, de la fe, de la obediencia, de la piedad. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta es la obra de la palabra, dar luz, como en este momento mi esmero es conseguir esto, la luz de la palabra de Dios, que resplandezca en aquello que no es de la luz celestial, sino que es de las tinieblas de este mundo. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es la gran fe, la gran esperanza de los que predicamos la palabra, que la luz de la verdad, la luz de la palabra de Dios, eche fuera todo lo que ciega el corazón de una persona. Así es como crece la iglesia. Si usted y yo hubiésemos estado ahí en Tiatira, nos hubiésemos sentido profundamente impresionados por estos liderazgos que había en esta iglesia. ¿Por qué? Porque ellos están luchando contra las tinieblas, están predicando, enseñando, esforzándose en edificar una vida que es el estándar, el nivel de aquellos que hacen la obra de Dios en medio de tanta oposición. Pero ahora la vemos del pecado. El diablo infiltrando sus ministros de mentira a la iglesia. Entonces nosotros veríamos estos hombres y mujeres
luchando la causa de Dios. La condición espiritual de los creyentes que servían era siempre fieles, entregados, esforzados, personas maravillosas que luchaban contra la corriente y que evidentemente manifestaban su amor a Cristo y su fe en Cristo, en su obra, en su poder, en el fruto del poder de la palabra que da vida. Su preocupación y su deseo de santificar y llevar crecimiento a otros. Esa es la lucha espiritual, es la obra de Dios en realidad. Así es, luchando que las tinieblas no opaquen esta luz verdadera. Debió parecer una iglesia muy desigual entre sus miembros, si estuviésemos ahí. A la vez que veíamos esta parte de creyentes, si volteábamos y veíamos otra sombra, otro espectro, pero ¿por qué en la misma iglesia? Así es, hermanos. El Señor lo declaró. ¿No sembraste buena semilla en tu iglesia? Pues es que vino un enemigo mientras los siervos dormían. Bueno, en ese sentido, la palabra de Dios es como un clarín, como una trompeta que está despertándonos continuamente. Con esta descripción entendemos por qué el Señor les escribió de esta manera. En Juan 17:3, donde, permítanme tantito, no dejo de recomendarles que las citas que yo menciono, ustedes se esfuercen en ir a la Biblia. Necesitan conocer la Biblia, necesitan saber dónde están las citas, por lo menos. Y si les impactan, subrayenlas. Y si les impactan más, apréndalas de memoria. En Juan 17:3 dice, ahorita mencioné un versículo, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este es el esmero, el esfuerzo, la dedicación de los miembros entregados en una iglesia. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que conozcan a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Se dan cuenta el fruto de la buena semilla? Que conozcan a Dios, la vida eterna, y que conozcan a Jesucristo, el que Él ha enviado. Y a partir de ahí mismo, en el mismo capítulo, desde el 14 hasta el 17, dice, yo les he dado, dice el Señor, cuando estaba a punto de ir a la cruz, aquella noche que fue aprehendido. Dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Bueno, aquellos creyentes que llamamos la semilla híbrido estaban equivocados. Estaban pensando, dice, porque no son del mundo. Ellos estaban equivocados, que complementarían su vida dichosa, su vida abundante, su vida bendecida, amando la doctrina que les predicaba esta mujer. Bueno, este error está cometiéndose por muchos cristianos. Creen que el seguir los valores, las satisfacciones, los goces del mundo complementan su vida. Pero están equivocados. El Señor dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En otro sentido, que los limpies, que los santifiques del mal.
No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No hay nada del mundo en mí, ni la semilla que he puesto en ellos debe haber doctrina del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la obra santificadora de la ministración de la palabra de Dios. Desde que nosotros estamos predicando el evangelio a una persona, nuestro esfuerzo es arrancarlo de las raíces del mundo, del pecado, de la falsa doctrina de Satanás, y que él pueda nacer de nuevo en el reino de Dios. Ahí empieza la obra de santificación. Sacarlo del mundo y ponerlo en el cielo mismo. Bueno, después viene la obra que estamos mencionando de crecimiento, de que las postreras obras son más que las primeras. Y esto es la manera como nosotros nos vamos llenando de Cristo, llenándonos de sus frutos, de sus obras, de sus pensamientos, de sus palabras, de la verdad. Es la obra mientras estamos aquí. Ahora entramos en el versículo 20. Pero ahora el que tiene ojos como llama de fuego y los pies semejante al bronce bruñido, el Hijo de Dios entra en acción. Cuando nos enteramos de los hechos más profundos acerca de esta iglesia, nuestro Señor dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Bueno, Él está hablando aquí de un celo santo. ¿Se acuerdan cuando el Señor entró al templo y lo vio lleno ahí como un mercado, de los mercados que vemos ahora en las calles, que se vende de todo? Bueno, ellos dicen: habéis hecho de la casa de mi Padre un lugar donde Él es deshonrado, donde no recibe ninguna gloria. Entonces empezó a voltear las mesas y a acicatearlos con un látigo de cuerdas. Realmente eso era un celo santo. No puede haber en la casa de mi Padre casa de mercado. Ustedes la han hecho esto. No puede ser. Eso nos da la idea en una iglesia, hermanos. ¿Cómo es posible que aquel lugar, aquella congregación que Dios ha ido formando, agrupando, que tienen un mismo espíritu, que tienen un mismo Señor, que tienen una misma fe, que tienen un mismo Dios y Padre? ¿Cómo es posible que haya una mercadería de las cosas que ofrece el mundo? Bueno, esto realmente estaba algo apagado, tenue, en esta iglesia de Tiatira, cuando dice: toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este versículo nos muestra el lado oscuro en la iglesia, los tropiezos, las críticas, las murmuraciones, las divisiones y el pecado que se practica entre los miembros. No todos los miembros, pero los miembros que acuden a una iglesia pueden practicar esto. Una mujer de la iglesia de Tiatira estaba enseñando que la inmoralidad no era un asunto serio para los creyentes
y la llama con el nombre de Jezabel, haciendo alusión a una mujer perversa, esposa de un rey en el Antiguo Testamento. Todo este escenario tiene un paralelo con muchas iglesias de hoy que aceptan la inmoralidad escondida y la falta de los valores santos que están tan extendidas en nuestra sociedad. Sí, tolerar la inmoralidad, tolerar culto, adoración a ídolos. ¿Cómo? Pues con los valores mundanos, exaltando los éxitos, los frutos, las cosas más grandes del mundo, rindiendo culto y adoración a los dioses del mundo. Así es. Por ejemplo, algunas iglesias aprueban la homosexualidad como estilo de vida alternativo al matrimonio. Bueno, ellos están aceptando que es algo, pero si ellos no nacen de nuevo, si no se arrepienten, no pueden recibir nada de lo que Dios ha enviado a esa iglesia. No pueden participar. Pero los líderes creen que con asistir a aquel recinto, ellos serán partícipes de las bendiciones. Bueno, ese es un mal ministro de Dios. Porque si no naces de nuevo, no puedes ver la bendición, la santidad. No puedes ver la gracia de Dios. Otros permiten que la pornografía pase sin oposición entre ellos. Callan, lo ignoran, pero está circulando y latente. Pero note que el Señor entrega la responsabilidad de levantar el testimonio de la gloria de Cristo a aquellos que han dispuesto ser luz del mundo y la sal de la tierra. Y vamos a ver qué dice este versículo, refiriéndose a ellos, a los que el Señor está encargándoles esta misión. En Primera de Timoteo 3:16 dice: permítanme, creo que me equivoqué, vamos a ver, no, es 3:15, sí, me refiero al versículo 3:15. Para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, en este caso Timoteo era el ángel de la iglesia en Éfeso en el tiempo que Pablo escribió esta carta. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la que levanta, ¿verdad? En su presencia visible, claro, la iglesia levanta lo que la semilla produce y lo que el Espíritu Santo potencializa. Pero la iglesia es la parte visible de esta manifestación de Dios. Y vuelvo a leer: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Por eso no puedes tolerar esta doctrina que practica el mundo, que traen los falsos profetas, los falsos maestros. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por eso, si volteamos a ver la parte oscura de la iglesia, decimos: oye, pero ¿cómo puede estar Dios aquí? Porque toleras.
Y cuidado, ¿de qué lado estamos, hermanos? ¿De qué lado estás tú? Y si trasladamos estos mismos principios a tu casa, a tu hogar, que toleras, ¿tú crees que eres la luz para alumbrar a los que no conocen la verdad, la santidad? ¿O eres la sal de la tierra que guarda que el ambiente o la carne se eche a perder? No hay posibilidad. ¿Por qué? Porque una semilla híbrida no tiene ningún efecto. Entonces, el reclamo del Señor hacia ellos es: ustedes toleran a esa mujer Jezabel. Este es un problema que el liderazgo de la iglesia tiene que enfrentar en nuestros días, tal como lo tuvo que enfrentar en el siglo I. Ahora, aquí hay una pregunta: ¿por qué es un pecado serio la inmoralidad sexual? Muchas personas creen que el cuerpo se puede corromper, se puede ensuciar, puede practicar de las cosas más sucias y viles, mientras el alma no se contamine. Pero miren, eso es un engaño del diablo. Esa era una doctrina falsa en los días del apóstol Pablo. Aquellas doctrinas que practicaban los griegos, ellos pensaban que el cuerpo podía corromperse, envilecerse, pero no más que guardaran su alma. Bueno, se equivocan. Así como dice el Señor, ellos no son del mundo, aunque estén en el mundo. Vamos a ver esta cita, 6:32 al 35. Proverbios 6:32 al 35. Bueno, dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Pensando que el cuerpo puede ensuciarse, pero el alma no. Se corrompe los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos, la vanagloria de la vida. Corrompe su alma, no puedes escapar. ¿Puedes echar brasas sobre tu vientre sin que tus vestidos ardan? No. ¿Puedes caminar sobre brasas sin que tus pies se quemen? No. Corrompe su alma, su sentir se desagrada, se hace depravado. ¿Por qué creen que hay tanta depravación en las cosas que hoy en día están más y más abiertas en cuanto a la inmoralidad? Y sigue diciendo, el 35, nos quedamos con ese versículo, ¿verdad? El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Bueno, vamos a dejar aquí esta parte, vamos a seguir hablando por qué es un pecado tan serio la inmoralidad, ¿por qué debemos santificarnos en cuerpo, alma y espíritu? Muy bien, por hoy terminamos en esta parte. Son de las cosas que están contenidas en el mensaje que el Señor envió a esta iglesia y nos sirve hasta hoy en día para examinar nuestras vidas. Dios los bendiga. Continuamos la próxima semana.